¿Cómo te sentás vos? ¿Así hasta atrás? Sí, Ok. hacia atrás, te puedes ¿Así? cruzar las piernas, no sé si estás cómoda Yo ahí. estoy Ahí cómoda, está. sí. Perfecto. Son esas cosas que... No, está Ponerme bien. enfrente de 4.000 tipos a dar una prédica está bien, pero esto... Bueno, viste qué cosa esa, ¿no? Qué cosa. Es bueno el ejemplo que diste. Sí, porque doy predicada a Sí, 4.000 tipos, claro. pero... ¿La cámara es esa? Es más intimidante. Igual nos miramos, es como si fuera una conversación y las Sí. cámaras nos van a Haga ir lo que siguiendo ustedes mejor. le tengan que hacer. Sí, ahí va. Qué bueno. Hermoso, me encanta esto. Qué bueno. Yo estudié comunicación social ¿A dónde? No, en la mirá qué UBA, bueno, soy en la UBA, qué egresada de la UBA bueno. Es cuando hermosa la volvió con carrera. la democracia. Y nada, qué sé yo, Carlitos Ulanowski fue mi profesor de redacción. Mirá, qué lindo, qué ¿Entendés? bueno. Entonces él nos hizo hacer un primer ejercicio y puso si estudié algo antes y dije, sí, soy profesora de Biblia. Le agarra y dice, ¿quién es profesora de Biblia? Es un tiempo de profundas transformaciones en todos los planos, la economía, la política, las organizaciones, los vínculos entre las personas. La transición que vivimos de un paradigma antiguo al que está naciendo implica adaptarnos, implica abrir las cabezas y además constituye un gran desafío. En la transición, hoy vamos a hablar de la transición en las religiones. A ver por dónde va esa conversación, qué necesitamos entender, qué nos puede ayudar a pensar. ¿Cómo estás, Silvina? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Enseguida te presento formalmente, con títulos y honores, nombre. ¿Quién sos? ¿Cómo te presentarías dejando de lado eso? Soy Silvina, soy mamá de 2 varones ya grandes y fui descubriendo a medida que fui creciendo y estudiando una vocación que la gente me la hacía ver antes de que yo la pudiera reconocer, que es en mi trabajo comunitario la gente empezó a llamarme rabina y a pedirme que sea su líder espiritual. Y es que en honor a ellos es que mi tercer carrera terminé estudiando el rabinato. Bien, Silvina es una mujer rabina, es algo inusual en el rabinato donde todos son varones. Es rabina de la comunidad judía Betel y además es una gran impulsora, entre otras personas, del diálogo interreligioso en la Argentina y activista por los derechos humanos. Parece extraño que alguien así, trabajando con las comunidades, le digan, vos debieras ser rabina. Sí, sos mi rabina, me Ah, decían. sos mi rabina. Sos mi rabina. ¿Podés casarnos? ¿Podés enterrar a mi abuelo? ¿Puedo hablar con vos? Se me murió mi papá, no pensé en otra persona más que en venir a hablar con vos de la tristeza que tengo. Y así fue que la gente veía en mí algo que yo todavía no lo había visto. ¿Eso es ser rabina? ¿Escuchar? ¿Atender? Es estar en los momentos de pasaje de las familias, al nacimiento, a la adultez, a la vida familiar a partir del matrimonio y al paso a otro plano que es el acompañamiento en el fallecimiento. Es enseñar, es escuchar a los que están tristes, es darle fuerzas a los que están enfermos para que confíen en sus médicos para que los puedan salvar, porque el espíritu ahí también hace lo suyo. Y es estar atento un poco también a los discursos de la tradición religiosa para aportar a un contexto global, digamos, que las religiones si quedan intramuros, que esta es mi pelea, digamos, o mi vocación en este momento. Si las religiones quedan intramuros, vamos a ir apagándonos en un mundo globalizado que pretende la homogeneización y muy crispado por estas posiciones de odio dando vueltas por toda la humanidad. Y las tradiciones religiosas tenemos otro mensaje, que intramuros va a ser insuficiente para construir una sociedad, ¿no? Justamente las religiones tratan de conservar las tradiciones, pero viste que es un tiempo donde las creencias, hablando ya en el plano cultural,
necesitan ser revisadas. Bueno, el Papa nos ha pedido una profunda interpelación sobre el modo en que hacemos las cosas, cómo somos, qué decimos y todo eso. En ese marco, entonces, ¿cómo es la transformación desde tu religión? Es que lo que no se revisa es la creencia, lo que se revisa es qué es lo que la tradición ancestral nos pide a nosotros, creyentes de este tiempo, para seguir siendo fieles a esta tradición. Porque las tradiciones nacen en contextos históricos, sociales. Digo, hay un mensaje que funciona detrás de un formato. Si vos quedás atado a un formato, y seguramente no va a responder a la necesidad de tu época. El formato tiene que tener un contenido que tiene que revisarse. ¿Entendés? Si yo, en la Pascua judía, hablo de la gesta de la libertad, de la salida de Egipto, de un pueblo esclavizado, a un pueblo que caminó en el desierto hasta llegar a la tierra que Dios le prometió, yo no puedo hoy festejar mi libertad y no mencionar las esclavitudes de este tiempo, por lo menos que no me interpelen, por lo menos que no sean parte de mi enseñanza, de mi mensaje. Entonces, en la tradición judía esto no es tan difícil porque somos una tradición de exilio que fue generando interpretaciones diversas en función de los contextos diversos. Entonces, la tradición judía es una tradición interpretativa. El problema es cuando fosilizas la interpretación. Qué bueno lo que nos traes, porque se trata de la resignificación de las narrativas. Sí. Yo siento que en todos los campos hace falta que resignifiquemos eso, ¿no? Decirnos de otro modo. Hoy justamente estuve en una reunión y termino la reunión diciendo, de trabajo, ¿no? Organizativa. Digo, Caín mató a Abel y Dios le preguntó, y todos me miraban como diciendo, ¿qué estás hablando de Caín? Dios le preguntó, ¿qué hiciste? Y él le dice, ¿qué? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? No me dijiste. Y yo le dije, gente, somos los guardianes de nuestros hermanos. Entonces digo, está todo escrito, el asunto es en qué pones luz. Porque si está todo escrito, vos sos el responsable de qué es lo que mencionás y qué no. Y hoy hay que mencionar más que nunca, somos los guardianes de nuestros hermanos. Tenemos que cuidar de nuestros hermanos, porque si no terminamos como Abel. Estás hablando de mirarnos de otro modo, poder escuchar. ¿Y qué pasa con el entorno? ¿Qué pasa con el ambiente que nos rodea, que nos constituye también? El entorno entra a la sinagoga, el entorno entra a la iglesia, el entorno entra a la mezquita. Nosotros no podemos desoír ese entorno que también sucede dentro de nuestras congregaciones. Y somos un foco de resistencia, si querés, aunque algunos de la sociedad laica a veces digan no tienen un lugar en esta sociedad avanzada de progreso, de mercado. Somos un foco de resistencia, seguimos hablando de justicia social, seguimos generando muchos gestos de solidaridad para el adentro y para el afuera, seguimos hablando de esperanza, seguimos hablando de fe, y son todos datos constitutivos de una sociedad que necesita recalcular hacia dónde va. ¿Y qué pasa cuando las religiones se tornan peligrosas? Hemos visto en el último tiempo cómo religiones apoyan a Trump, apoyan a Bolsonaro en la región, que se lleva por delante la selva, los derechos y todo lo demás. Yo formularía diferente tu... Dale, porque no es las religiones no se vuelven peligrosas, sino los seres humanos que secuestran a las religiones y a los discursos religiosos y a los fieles que los tienen cautivos e ignorantes para llevar adelante un propósito que es político y económico. No es un propósito religioso. ¿Y cómo es posible que tantas personas, millones de personas, resulten engañadas de ese modo? ¿Qué crees que pasa? En tanto las sociedades y los que toman las decisiones de las políticas públicas no se ocupan de tener un pueblo lo suficientemente formado, lo suficientemente fortalecido en defender una idea, en tener las necesidades básicas cubiertas. Cuando vos tenés una sociedad fuerte, difícilmente discursos de la salvación del mundo mágicamente, como tienen estos grupos, como vos llamás, peligrosos, que son los fundamentalismos. Tenemos que ponerle nombre y apellido. Todas las tradiciones religiosas tienen sus fundamentalismos, sus extremismos, que ofrecen soluciones mágicas, sí, por una dádiva. ¿A quiénes? A personajes que tienen voz y voto, pero que están totalmente vulnerados
en su posibilidad de comprensión, de defender una idea, de sentir que pueden salir adelante por su propio medio y buscan como ese falso mesías, digamos, ¿no? Que los salven. Hablamos de algunas de las religiones. ¿Vos qué crees que deberían tener en común en el camino hacia esta transformación tan necesaria, en la transición que vivimos, que por otro lado creo que vamos a coincidir, se acaba, no hay mucho tiempo para cambiar, ¿no? Yo creo que todas las tradiciones religiosas tenemos mucho en común. El problema es que nuestras voces como tradiciones religiosas no son tomadas en cuenta a la hora de pensar la sociedad civil. ¿Por qué crees? Como si nosotros no fuéramos parte de la sociedad civil. ¿Y por qué crees que eso pasa? Yo creo que eso pasa por esta falsa situación de una laicidad expulsiva de los discursos de la fe. Una laicidad que se retroalimenta a sí misma sin mostrarse sensible a los discursos de las religiones, cuando en realidad nosotros manejamos congregaciones enteras que son mini sociedades. Y te digo la verdad, yo que trabajo en la educación interreligiosa, yo no trabajo en el diálogo interreligioso, yo trabajo en la educación interreligiosa, yo educo comunidades enteras en el encuentro con otras religiones. Tenemos un montón de recursos de diálogo, de aprender a preguntar, de aprender a esperar, de saber escuchar, de interesarse por la realidad del otro más allá que no sea la tuya. Y en esos puentes que van trazando se generan situaciones sociales riquísimas. Ahora, ¿por qué intramuros? ¿Por qué adentro? ¿Por qué aparte? ¿Y por qué no somos parte de un proceso de construcción social? Sí, citaste la respuesta o una respuesta posible desde el afuera. Si debieras hacer una interpelación hacia adentro de las instituciones, ¿qué crees que habría que ajustar? ¿Qué hace falta revisar? Mira, todas las tradiciones religiosas tienen como una máxima parecida a no le hagas a tu prójimo lo que... Hay como una regla de oro, Sí. se llama, ¿no? No le hagas a tu prójimo lo que no quieras que te hagan a ti, o ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay algo siempre dando vueltas en donde las tradiciones religiosas no son sin la apreciación del otro como un legítimo otro, ese prójimo. Y a mí me parece que al interno es esto, digamos, dejar de alimentarnos solamente de lo propio y animarnos a poner a ese prójimo delante de los nuestros para que puedan ejercitar el amor, la bondad, la misericordia, el compartir y la construcción de un proyecto común. No sé, yo por ejemplo, tengo gente de mi comunidad, se entera que hay una chica católica que está en coma. Entonces esa señora de mi comunidad le dice a la madre de la de coma, yo sé leer salmos en hebreo, ¿te sirve? Y no me vinieron a preguntar a mí, ya ellos solos caminan el lugar de la confraternidad en el sentido no religioso, sino humano. Hay alguien que se angustia porque hay otro enfermo, va y ofrece. Hay alguien que tiene hambre, va y ofrece. Hay alguien que necesita hacer un proyecto de economía de comunión y es judío, y la economía de comunión es católica y es del movimiento de los focolares, de la Iglesia Católica, y es judía y acepta eso, y va y construye la economía de comunión junto con otro. Digo, vos fijate la cantidad de puentes en todas las áreas, y podría ser en la política, y así podría ser en las leyes, así podría ser en la economía. Tenemos mucho para decirnos. A propósito de eso, ¿cómo ves la transición en otros campos? En la economía, en el resto de las instituciones, en la política. Cambio climático, hablemos de eso. Cambio climático. Transición. Todavía estamos en la época de que no nos dimos cuenta qué graves estamos. Todavía no, me parece que no hemos tomado, salvo en el cambio climático, que se dieron cuenta que si no hay un freno, que todavía no se ve taxativamente, pero por lo menos es parte de los discursos del bien proceder, por lo menos es parte de los discursos del bien proceder, pero no nos dimos cuenta lo grave que es estar educando una generación de chicos, jóvenes y niñas y niños y niñas que están acostumbrados a rápidamente señalar a un enemigo y definir su propia identidad respecto de lo que no son. Y es muy peligroso esto, este binarismo, esta polarización absoluta de todo, cuando no hay grises, cuando no hay puente, cuando no hay disenso, cuando no hay pluralidad posible, es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Por eso yo creo que la educación tiene que ser un foco de resistencia urgente. Sí, y además impulsar el cambio, porque vos propusiste recién, hablemos de cambio climático,
tenemos que cambiar radicalmente nuestro modo de hacer, ¿no? Sí, pero no solamente el modo del pequeño vos, mi propia compost, tu propia bolsita. Digamos, acá tenemos que hacer los grandes cambios de los que manejan los grandes dineros, que tienen que hacer una opción de cambiar sus sistemas productivos, sus sistemas de desecho. Estamos hablando de un mundo que al haberse arrojado a las fauces de un mercado salvaje, neoliberal, ha perdido todo norte. Ha perdido todo norte. ¿Qué repercusión hay en los foros internacionales? Hace pocas semanas estuviste en uno. Sí. Con estos temas. ¿Cómo te escuchan? ¿Qué dicen? Es interesante porque es la primera vez desde que se reúne el G20 que con muchísima resistencia se consiguió hacer una reunión de foro de religiones del G20, llamado el R20. Y es la primera vez que nos animamos a decirnos entre todos la cantidad inmensa de aporte que las tradiciones religiosas podemos ofrecer en la concientización de nuestras congregaciones respecto, por ejemplo, del cambio climático, respecto, por ejemplo, de los valores comunes que tenemos que construir para tener sociedades más sanadas a semejante salvajismo. Y habló una gran teórica y académica norteamericana que se llama Mary Ann Glendon, y dijo lo siguiente: si en algún momento los estados pudieron dejar de lado todas sus diferencias para acordar en una carta, en una declaración universal de los derechos del hombre, no perdamos las esperanzas y volvamos a creer que en algún momento, para salvarnos todos, vamos a tener que dejar de lado nuestras apetencias personales y llegar a un mínimo común para que podamos seguir adelante. A mí me pareció interesante, no me había dado cuenta, porque uno viene con esta sensación de que está todo medio perdido, ¿viste? Yo hablo como una loca en la calle, a ver quién me escucha. Y sin embargo no está todo perdido, hay mucho. ¿No somos sociedades desesperanzadas? Yo creo que en el foro íntimo de todas las personas andan desesperados porque les enseñaron a no esperar, desesperados a que alguien les devuelva algo de esa mirada positiva. Vos abrís una pequeña grieta, un intersticio, un pequeño ojal y la gente entra con una necesidad, cualquier experiencia de esperanza que les des. Somos un poco desesperanzados porque hay pocos espacios donde se cultiva la esperanza. ¿Dónde hay luz? Hay luz en lo social. Hay luz en el encuentro cara a cara, cuerpo a cuerpo, con tantos otros que tienen para dar, que necesitan recibir, que tienen las preguntas que nos permiten seguir avanzando en la existencia. Hay luz en las personas comunes. No creo que sea tiempo de los liderazgos carismáticos. Eso, hablemos de eso. ¿Cómo avisorás los nuevos liderazgos? Yo creo que tienen que ser liderazgos de gran consenso colectivo. No creo que sean esos liderazgos caudillistas que tengan una masa verticalista, que tenga una masa de gente obediente. Pero para que la masa no sea obediente a ese caudillismo, necesitas generar espacios fuertes, política pública fuerte, de formación de los seres humanos en las sociedades. Una fuerte apuesta a la educación, una fuerte apuesta al trabajo, para que la gente esté tranquila, que puede tener su comida en su casa, que puede mandar a sus hijos a la escuela, y una educación de calidad para que los chicos puedan pensar, investigar, cuestionar, sentirse parte, para luego elegir la participación social. No nos vamos a salvar con ningún discurso mesiánico. Necesitamos participación social en todos los ámbitos. Y eso nosotros, las comunidades de fe, lo sabemos hacer, porque somos comunidades de gente que participa. Y más mujeres. ¿Por qué en tu organización hay tan pocas? ¿Qué es mi organización? Bueno, en tus organizaciones, en tu religión. En la comunidad judía. En la comunidad judía. Ok, bueno, transiciones, ¿querés hablar de transiciones? Estamos en un momento bisagra. Las mujeres empezamos a ser rabinas en Latinoamérica recién en el año 1994. Somos pocas, todavía no hay representación social de este rol, sinceramente. Las nenas que vienen a la escuela de mi comunidad no se dan cuenta que yo soy mujer y el otro rabino es varón, no se dan cuenta que eso es un problema porque no lo es más. Pero hay una generación en el medio que está transicionando. Las mujeres en general no tenían lugar en el espacio público, en las empresas, en la academia,
¿Cuánto tardó la Academia de Medicina en tener una primera mujer dentro de la Academia de Medicina, por ejemplo? Entonces, ahora, no es una lucha de las mujeres, es una lucha del género humano, que haya más mujeres en todos los espacios, ¿no? Porque ¿qué va a pasar cuando esas mujeres ocupen ese espacio? No, yo creo que no va a pasar nada más que lo que tiene que pasar en cualquier sociedad, que es trabajar la igualdad de derechos en todos los espacios, que en realidad te elijan por tu vocación y tu talento. Pero Silvina, ¿vos no crees que la incorporación de las mujeres a las decisiones, a la conversación pública, no va a traer una mirada refrescada, una mirada diferente, otras capacidades? Nos estamos perdiendo la mitad de lo que somos. La mitad si fuéramos dos, porque acá ya tenemos otra complicación. Claro. ¿Entendés? No es complicación, ¿o sí? Complicación en términos de la percepción. Ahora, bueno, vos decís, el cupo femenino, ¿me alegro? No, no me alegro. Es lo mínimo imprescindible para que alguien esté obligado a ponerme a mí adentro de un congreso, por ejemplo, ¿no? Digo, el día que los seres humanos seamos elegidos por nuestros talentos, por nuestro aporte, por nuestras visiones, más allá de los cuerpos, los géneros y las orientaciones que cada uno tenga, entonces la cosa va a ser igualitaria en el mejor sentido de la palabra. Sí. Y va a ser diferente. A mí me parece, por ejemplo, que la guerra es una cosa de hombres. Me vas a decir, bueno, ha estado Thatcher y no, qué sé no, yo. no, absolutamente. Pero es una cosa de hombres, Sí. la guerra. Sí. Y creo que no debe haber cosa más anacrónica que hablar de la guerra en el siglo XXI. ¿Pero por qué seguimos en guerra? ¿Es solamente porque hay varones que están dispuestos a ir adentro de un tanque? ¿O porque hay un montón de dinero dando vuelta? Entonces, y varones que siguen decidiendo. Y varones que siguen decidiendo. Vamos a hablar, estamos con una rabina, Silvina Chemen, nos ha contado cómo empezó en el barrio donde trabajaban, en las comunidades, le decían, vos tenés que ser rabina. ¿De dónde venís? ¿Quiénes son tus papás? Mis abuelos nacieron en Siria. Vinieron escapados de Siria porque a los judíos los perseguían los degolladores, así decían en casa, con historias familiares muy tristes. Vinieron acá muy jovencitos, analfabetos, a trabajar. Y dentro de sobre todo en la parte de mi papá, de su humildad, mi papá en secreto estudió en la secundaria y hasta 2 años de facultad hasta que tuvo que empezar a trabajar. Mi mamá y mi papá son hijos de una generación que sabía poco de judaísmo, pero amaba mucho al judaísmo. Entonces, apenas pudieron, nos mudaron a un barrio, a mi hermana y a mí, para ir a un colegio judío. Porque dijeron, nosotros no podemos darle el judaísmo que las nenas necesitan. Y lo que más nos inculcaron fue el amor a la tradición, no el contenido, porque no había. El amor a la tradición y la disponibilidad total de mandarnos a una formación judía. Y acá estamos. Silvina Chemen, de la comunidad judía en Buenos Aires, Betel, es rabina. Vamos a seguir pensando con ella. Nos está invitando a mirar la parte humana, la parte más importante de lo que somos, a comulgar, a concordar. Enseguida retornamos con ella. El odio. Miren qué buena condición sigue teniendo, qué bien se conserva en nuestro siglo el odio. Con qué ligereza vence los grandes obstáculos. Qué fácil para él saltar, atrapar. No es como otros sentimientos. Es al mismo tiempo más viejo y más joven. Él mismo crea las causas que lo despiertan a la vida. Si duerme, no es nunca un sueño eterno. El insomnio no le quita la fuerza, se la da. Con religión o sin ella, lo importante es arrodillarse en la línea de salida. Con patria o sin ella, lo importante es arrancarse a correr. Lo bueno y lo justo al principio, después ya agarra vuelo. El odio. Su rostro lo deforma un gesto de éxtasis amoroso. Ay, esos otros sentimientos debiluchos y torpes. ¿Desde cuándo la hermandad puede contar con multitudes? ¿Alguna vez la compasión llegó primero a la meta? ¿Hace falta decir
¿Cuántas canciones ha compuesto? ¿Cuántas páginas de la historia ha enumerado? No nos engañemos, sabe crear belleza, espléndidos resplandores en la negrura de la noche, estupendas humaredas en el amanecer rosado. Difícil negarle patetismo a las ruinas y cierto humor vulgar a las columnas vigorosamente erectas entre ellas. Es un maestro del contraste, el odio, es el texto que leo, entre el estruendo y el silencio, entre la sangre roja y la blancura de la nieve. Dicen que es ciego. Ciego. Tiene el ojo certero del francotirador y solamente él mira hacia el futuro con confianza. ¿De quién es? ¿Por qué decidiste compartirlo? Me lo hizo llegar un poco antes de la grabación del programa. Sí, te lo mandé porque es de una poeta polaca llamada Wisława Szymborska, poeta que yo leo muchísimo. Y me parecía que era tan visual lo que ella identificaba. Era un tema que me preocupa un montón, porque el odio es un sentimiento que, como la pólvora, viste, que la esparcís y con una pequeña mecha ya toma todo. Nos está carcomiendo la conciencia como sociedad. Los gestos de odio, los discursos de odio. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Bueno, en las tradiciones religiosas hablamos bastante del amor y me parece que se nos escucha poco. El amor se construye, el amor se educa. El amor necesita mucho tiempo y espacio para entender que puede nacer el uno con otro porque necesita mucho conocimiento. El odio necesita solo un atajo, que alguien te diga que el otro no es, para que vos rápidamente despliegues ese sentimiento. Y cuando estoy hablando del amor, no estoy hablando de un amor romántico, de un amor etéreo, estoy hablando de un compromiso con la vida, en donde el amor al prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo, es la única señal de que la vida de uno tiene sentido. No hay vidas interesantes en los odiadores, no hay perspectiva en los odiadores. ¿Cuánto más hay en los que podemos o intentamos amar al otro? ¿Qué es la compasión? La compasión es sentir una pasión junto con el otro. Es saber que uno va a un camino en donde puede acompañar al otro y el otro puede acompañarte a vos. Nada tiene que ver con la conmiseración ni con la lástima. La compasión es eso, es un sentimiento compartido de saber que nunca estoy sola, porque siempre tengo un otro. Estamos llenos de autómatas en soledad. Esta es la sensación que tengo. Porque por miedo a ser defraudados por esos otros que nos dijeron que son nuestros enemigos, no nos juntamos con nadie. Y nadie es autoengendrado. Todos venimos de otros, todos venimos de historias, todos tenemos que compartir. Me parece que es un momento importante para ponerlo sobre la mesa. Hará falta ir a buscar esas raíces, entender bien de dónde venimos y sanar lo que haga falta. Te voy a contar una historia. Hace unos años antes de la pandemia me invitaron a un encuentro con todo tipo de judíos y vos sabés que en el pueblo judío hay infinidad de movimientos y vocaciones y no estamos todos amigos unos de los otros. Algunos dicen que yo no soy rabina porque las mujeres no podemos ser rabinas y otros dicen que, en fin, entre las familias somos así. Y que antes de ir nos piden una foto de nuestros abuelos que mandemos por mail. Y cuando llegamos en las mesas había fotos de nuestros abuelos en cada mesa y teníamos que sentarnos donde estaba nuestro abuelo. Y me termino sentando en una mesa que de verdad yo no me hubiera juntado nunca con esas personas y nos pidieron que contemos las historias de nuestros abuelos. Vos no sabés lo que allanó el camino, que podamos contarnos que venimos de las mismas historias. Y en nuestro país maravilloso y bendito viene de las mismas historias. Todos nuestros abuelos bajaron de los barcos. Todos nuestros abuelos lucharon por entender el idioma, la cultura. Y los que no bajaron de los barcos están ahí esperando que nosotros los reconozcamos como nuestros hermanos, calladitos, sin tierra. ¿Cuánto tenemos que ir a los orígenes? No sabés lo hermanos que somos en nuestros orígenes. Qué conmovedor el ejemplo que das, esto de poder traer las fotos, las imágenes de los
de lo que somos. Viste que dicen que cuando se produce una devastación, cuando se produce un incendio en una casa, las personas volvemos a buscar las fotos. Pero viste que se juega que nada atrás pasó y me parece que tenemos que volver a eso, con un respeto, te diría, hasta devocional, porque todos los que estamos acá estamos por ellos. Cuando yo veo noticias en los portales de barcazas en las orillas de los países europeos, que no los dejan entrar y esgrimen, por ejemplo, que hay desempleo en tal o cual país. Yo digo, nuestros abuelos también vinieron con una mano atrás y otra adelante. Y si no los hubieran dejado entrar a trabajar, nosotros no hubiéramos estado. Además, imaginemos, Silvina, por un rato la Argentina, ¿no? Lo rica que sería esa malla si vienen aún más inmigrantes todavía del lugar que sean. No importa, viste que se habla, hay una definición muy asquerosa de la inmigración de primera, de segunda, más conveniente o menos. Háblanos de eso, de la riqueza, no importa el color ni de dónde vengan. No, pero ¿sabes por qué? Porque nosotros tenemos un mandato ético, vos y yo que venimos de esos inmigrantes que sí tuvieron lugar. Yo tengo que hacerle lugar ahora a los nuevos inmigrantes. Así me lo enseñó mi tradición judía. En la Biblia dice, respetá al extranjero, abrazá al extranjero, cuidá al extranjero porque vos fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Y si vos te salvaste, ya no podés no haberlo visto. Entonces nosotros como sociedad no podemos no haber visto que los nuestros llegaron y porque se pudieron asentar acá. Nosotros tuvimos una carrera, una profesión, tenemos una casa, podemos educar a nuestros hijos con dignidad. ¿Cómo no le voy a permitir a otro que no tiene donde caerse muerto, porque en su país lo persiguen, porque no tiene donde comer, y yo le voy a decir que acá no tengo una cama caliente, no tengo un empleo, no tengo una posibilidad en semejante país que está vacío? Pero la política pública, ahí insisto, digamos, por eso digo, las pequeñas humanidades que habitan nuestras pequeñas sociedades o nuestras pequeñas pertenencias podrían sumarse y ser una voz más fuerte para generar ese país que nosotros merecemos ser, porque la gente está preparada para eso. ¿Qué nos está faltando decir en esta conversación? ¿Qué crees o qué viniste pensando que había que decir y no lo hemos dicho quizá? Me parece que tenemos que escucharnos más los diferentes sectores de la sociedad. Me parece que cada sector, a conciencia o no, aporta al odio o al amor. Y me parece que no nos estamos escuchando, no hay espacios plurales. Por eso, si me preguntás, no quiero que nadie más me presente como alguien que se active en el diálogo interreligioso. Yo lo hice, te pido disculpas. No, pero lo digo provocativamente, Sí, porque entre claro. los religiosos ya dialogamos, ya está, nos queremos, nos respetamos, sabemos quiénes somos, ya está. ¿Y ahora qué? ¿Y qué hacemos con todo ese aprendizaje? ¿Y ese diálogo dónde lo trasladamos? Hay que salir, ¿no? Hay que salir, esto es lo que estoy diciendo. Todos necesitamos salir un poco de esa coraza. Y bueno, también este modelo en el que vivimos, el que se abrazó en su momento, es el que nos ha llevado a separarnos, a mirarnos mucho hacia adentro. Mirá, quería que hablemos también un poco del amor exiguo. Yo creo que cuando uno ama exclusivamente a los suyos, a su familia, a sus 3 o 4 amigos, y no puede, no sé, o no quiere, vos quizá lo digas un poco mejor, salir a amar el resto, estamos hablando del amor exiguo, y esa palabra con la otra yo creo que se contrapone, ¿no? El amor no puede ser exiguo. Es una trampa de la globalización, ¿sabes? Es una trampa de la globalización que te hizo creer que vos sentado en tu casa con una pantalla tenés acceso a todos esos otros sin ningún riesgo porque no los tocas. Y mientras tanto tu mundo se va empobreciendo de certezas, de iguales, de mismo discurso, casi una cosa endogámica que nunca es saludable, cuando en realidad la riqueza está en la pluralidad y en la diversidad, ¿sabes? Y me parece que cuando vos descubrís que pudiste amar a otro, amar es una palabra que suena enorme, pero que podés respetar, que podés tener ganas de compartir algo con ese otro con el cual vos prácticamente no tenés ningún punto en común, pero es ese otro
que te refleja como en un espejo todo lo que no sos, todo lo que no crees, todo lo que no vas a hacer. Pero qué interesante, pero que existe y que construye este mundo. Y uno se enriquece. Lo digo no por ser una idealista patológica, lo digo porque esto funciona en la gente común. Esto funciona en la gente común. Sobre eso, empezamos la conversación y nos contaste que la gente común te iba a ver. Hoy te va a ver con qué cosas, cuáles son las preocupaciones, cuáles los anhelos de esas personas que te siguen yendo a ver. Mucha soledad, mucha tristeza y mucha incertidumbre, como que no hay ningún piso seguro, ¿viste? Está todo... Incertidumbre absoluta. Sí, ¿no? pero de todo. Ya, ¿sabes por qué? Porque también esto se lo debemos a esa conquista de que todo es relativo y nada es cierto, ni nada es verdad, ni nada, ni siquiera lo que ves está sucediendo. Claro. Entonces nos han quitado toda superficie desde donde apoyarnos para desde alguna certeza construir algo. Y un edificio no se construye si no tenés las bases desde donde apoyar. Entonces tenemos que volver a pensar como sociedad 3 o 4 irrenunciables, innegociables, desde los cuales nosotros podemos crecer. A ver, ¿cuáles son algunos? ¿Cuáles son los irrenunciables? Para mí el primer irrenunciable es el derecho para todos. El derecho para todos real. Un Estado tiene que trabajar porque todas las personas tengan el mismo derecho a tener sus necesidades básicas cubiertas. Para todos. Y solamente a partir de ahí podés empezar a tener la dignidad de mirar al otro y decirle, te exijo que hagas esto, te pido que pienses de esta manera. Otro irrenunciable. Otro irrenunciable, después de eso, es el trabajo de la educación en la interculturalidad, en la interreligiosidad, los espacios de humanidad que no entran en la currícula. Porque un pibe, una piba, con la matemática y con la lengua está muy bien, pero si vos no abordás esos otros espacios de humanidad que tiene el otro, hay una parte del humano que siempre le quedó afuera a las instituciones públicas. Mirá, me decía el otro día un funcionario de nuestro país, que yo quiero mucho, dice, los diplomáticos no saben nada de las tradiciones religiosas, no hay formación en la sensibilidad o en la cultura religiosa. Entonces, un representante de nuestro país es arrojado a una misión diplomática en un país de otra religión y está tirado en un circo sin red. ¿Entendés? Yo digo, ¿cuánto tenemos que aportar en los sistemas educativos para que esto sea un irrenunciable, una moneda corriente en mi modo de mirar al otro? Esto que estás diciendo, de algún modo, siento que es hablar de una sociedad sostenible. No es posible vivir con el 50% afuera, con la mitad de lo que somos afuera, ¿no? Con la mitad de todo lo que somos fuera de cualquier concepción de todo lo que se piensa sobre la sociedad. Por eso digo, las religiones adentro de los claustros, los pibes en la escuela solo con las asignaturas formales, decís, ya está, la multidisciplina es parte de este tiempo, tomemos lo bueno que tiene. Me parece que hasta, te diría, hasta la organización escolar tiene que dejar de ser por asignaturas como si los pibes fueran un poquito matemáticos. ¿Viste cuando dan taller de derechos humanos? Me encanta. Taller de derechos humanos 1 hora. ¿Y luego, qué? ¿Y luego qué hacemos con ello? ¿Qué recomendarías para leer? No, recomendar. Bueno, ¿qué sugerir? Mejor. ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo Ellas lo pensaron antes. Es una recopilación de mujeres que escribieron la historia. Ayer lo vi en la librería. ¿Lo viste? Buscándolo para una amiga. Es como muy interesante. Sí, y estoy leyendo mucho a Émile Cioran. Es un autor bastante apático, un poco nihilista, pero que dice las cosas que tiene que decir. La caída del tiempo, por ejemplo, son buenos libros. Me hacen pensar en todo lo que pienso, pero no me atrevo a decir. Y desde ahí pensar cómo construir. ¿Qué cosas no te atreves a decir? ¿O te cuesta por ahí un poco más? No, digo, cuando vos, desde la misma educación y desde la misma Biblia, si querés, esto es bueno y esto no. Entonces, cuando vos separás los campamentos en esto es bueno y esto no, viste la clasificación... y vio Dios que era bueno, Él también lo destruye, eso, pero digo con respeto al Señor. Pero digo,
si esto es bueno, entonces lo otro qué es, y con lo que no es bueno, ¿qué hacemos? ¿Y quién define qué es lo bueno y qué es lo malo? Y así en una sociedad en donde esta marca es buena y esta es mala, esta persona es buena y esto es malo, este político es bueno y esto es malo. No, podría ser esto es bueno y esto es otra posibilidad. Es- ¿Cómo juega el tema de la diversidad de género en la nueva conversación o en el relato de tu comunidad? Nuevamente, es a dónde vos pones el foco de la luz en el texto de tu tradición. Si vos pones el foco y la luz en el versículo que dice y elegirás la vida, entonces la vida que se elige es aquella que yo tengo que abrazar en cualquier formato, en todos los que se acercan a ser parte de la congregación. Pero es una decisión del presente que haces con eso, con las nuevas conformaciones, las nuevas familias, por ejemplo. Eso. Las nuevas familias. Entonces yo digo, yo tengo que estar a la altura de las situaciones. Mira, los cambios sociales son como un bebé que vos no elegís cuando nace. Puja. Entonces, si uno no está a la altura del cambio social que está pujando, nos vamos a quedar solos. Qué lindo lo que decís. Igual con el lenguaje inclusivo. Bueno. Pues. Nos vamos a quedar. ¿Qué sentido tiene combatir? Hay un fenómeno, digo, después se va a ir acomodando, porque todos los cambios sociales Claro. primero se radicalizan, Eso. ¿viste? Hasta que más o menos se equilibran. Pero hay que acompañar. Hay un montón de gente que está pensando en las cosas. Hablen con los chicos. Inclúyanlos en las conversaciones. Escuchemos qué nos quieren decir Es que están con diciendo eso. a gritos. Y después se enojan porque tomaron una escuela. Toma la escuela porque nadie los escucha. Y ahora cuando toma la escuela va a la cámara. Y el pibe se despacha, la piba se despacha. Me parece interesante. Digo, no pueden ser toda gente de una misma edad, de un mismo corte social, de una misma visión. ¿Viste? Tenemos que jugar en los lugares de decisiones, todos los que sean, la multiplicidad, la pluralidad de género, de edad, de tradición religiosa, de visión política. Si no, el péndulo va de un lado al otro. Y somos de derecha y somos de izquierda. Y somos de derecha. Y en el medio nos caímos todos, chicos, en ese abismo. Me vas a permitir decirlo, pero es notable. Una rabina nos ha venido a decir que tenemos que abrir la cabeza. No, De algún modo, ¿no? por favor. Por favor. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias por este rato. Bueno, sigamos transitando este gran desafío, porque, bueno, debemos ser sociedades mejores. No queda otra. Lo venimos hablando desde el punto de vista de diferentes cuestiones, pero los vínculos resultan centrales, nuestras creencias, nuestros abrigos, la idea de pensar de dónde venimos, como nos deja la rabina en este encuentro de esta hora en un nuevo programa. Nos vemos pronto, que la pasen bien.